Hola, soy Angie. Hoy vamos a preparar una rica salsa verde tatemada. Muy sencilla pero muy rica, que nos servirá de base para muchos platillos mexicanos, que al final del video te sugeriré. Los ingredientes son tomate verde, chile de árbol verde o chile serrano, cebolla, ajo, cilantro, pimienta, caldo de pollo en polvo o sal y una pizca de azúcar. Será poner un comal para poder asar casi todos los ingredientes. Ponemos los tomates. Yo estoy usando medio kilo de tomates verdes. Les recomiendo de estos chiquitos ya que tienen un mejor sabor y además son menos ácidos. También media cebolla, unos 10 a 12 chiles verdes o menos si no te gusta muy picante. Puedes poner solo 2 para un toque muy ligero. Es totalmente tu gusto. Cuando estén asados al 60% aproximadamente, estarán ya listos. La cebolla he preferido separarla para que se hace mejor. Ahora pondremos todo ya bien tatemado en la licuadora y agregamos un manojo de cilantro. Lo molemos a nuestro gusto, que puede ser muy molido o algo martajado. Agregamos agua. Yo agregué medio vaso para esta cantidad. Ahora vertemos la salsa en un sartén o cazuela con aceite bien caliente y vamos a dejarla hervir por 10 minutos. Ahora es el momento de agregar la sal o el caldo de pollo en polvo. También la pimienta. También la puedes comer así, ya que los ingredientes ya están asados previamente. Por favor, suscríbete y activa la campanita para poder seguir compartiendo contigo mis recetas, tips de mini huerto urbano y algunos DIY. Esta salsa dará ese toque picante mexicano a unos ricos tacos, tostadas, sopes, etc. Esta receta de tamales mexicanos puedes encontrarla en mi canal aquí. Si le pones solamente de 2 a 4 chiles, es una excelente base para este guisado de pollo en salsa verde para tamales. El link de esta receta la encuentras aquí.